En la semana a través de RCR, Red de Comunicación Regional Carlos, vamos a presentar como cada semana al doctor Herbert Cuba García, reconocido médico, analista en política de salud pública y analista político, ¿no? Porque vamos a seguir comentando lo que acontece justamente en el panorama político. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Y un saludo a través suyo a todo el país. ¿Cómo está analizando la situación, doctor G. Cuba? ¿No? Usted escribió un artículo, Falacias sobre el Congreso y el adelanto de elecciones, ¿no? Pero la sucesión de hechos se va cada hora, cada minuto en nuestro país. ¿Cómo está observando usted los últimos acontecimientos? Mire, esta semana yo he escrito dos artículos, uno que se llama Los dilemas del Congreso y el adelanto de elecciones, y el segundo es el que usted ha referido, que es también sobre el Congreso de la República. El problema de fondo en el Perú está en que luego de haber el Congreso desechado el adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente, el Poder Ejecutivo ha empezado un proceso de reestructuración saludable, me parece a mí, a deshacerse desde el propio Poder Ejecutivo de algunos elementos que todavía estaban imbuidos en aquella idea de que el país se encuentra con una serie de protestantes o manifestantes que son indignados y se encuentran dolidos por el tema no del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, sino por la decisión que tomó el Congreso de la República en vacarlo y pasarlo al Poder Judicial por delito en flagrancia. Sin embargo, esto al interior del Poder Ejecutivo, esta poda, entre comillas, que debe tener raíces profundas, debería continuar en los próximos días. Es de esperar que no solamente ocurre a nivel del Palacio de Gobierno o de los asesores más cercanos a la Presidente, quizá también a nivel de ministerios y en los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Esto es importante, ¿por qué? Porque el diagnóstico de lo que ocurre en el país es clave para tomar en cuenta las respuestas. La decisión del Congreso de la República ha hecho una lectura sobre lo que ocurre en el país. La lectura tenía una cosa clara. Por un lado, era qué tanto asusta o qué tanto es la demanda de lo que ocurre, la insurrección en el país. Los que sobreestiman este proceso insurreccional, y en este caso plantean que de una vez se adelante elecciones, es decir, abandonen el barco, apaguen las luces y el último que sale apaga, como dice el dicho. O otros que señalan que subestiman estas denuncias y señalan que no es necesario porque son protestas que, si bien es cierto al inicio tuvieron gran respaldo popular, cada día el respaldo es menor y son grupos ya más aislados de violentistas que generan los problemas en el país y que con los mecanismos que la democracia asegura, progresivamente va a haber una desescalada y va a concluir con el estado de democracia unitaria y republicana que tiene la República. Por otro lado, también hay que señalar que el hecho de que el año 2021 el resultado electoral diese como composición del Congreso o un Congreso disperso, hace que ningún partido político al interior del Congreso tenga aprobación. El partido que obtuvo mayor cantidad de congresistas y votos fue Perú Libre, que tuvo 13% de aprobación. En consecuencia, 87% de desaprobación, de gente o de desaprensión, por último, que no votó por ellos. En el caso de Fuerza Popular, el hecho fue casi similar, es decir, tuvieron un 11%, eso indica que el 89% de la población no está de acuerdo con ellos, y así sucesivamente hasta llegar a los que obtuvieron el 5%, que si tienen el 5% significa que el 95% de la población
no mira con beneplácito tus políticas. Y en consecuencia, si uno suma entre el 13% o el 87% de desaprobación y el 95% de aprobación, no puedes obtener, si haces una pregunta global a la población peruana, cuál es el nivel de aprobación del Congreso de la República. O sea, de origen ya tenía un alto nivel de desaprobación. Sin embargo, no hay que confundir que esto no sea legítimo, porque en esa amplia dispersión del voto se ha precisamente reflejado la democracia y se han puesto ahí los candidatos que reflejaban ese número de votos. En consecuencia, si bien es cierto, no tiene alta aprobación, tiene desaprensión, si es posible decir así, de parte de la población. Sin embargo, es legítimo porque es producto de las urnas y de la amplia gama de expectativas que tienen los peruanos en el Congreso de la República. El segundo aspecto que hay que tomar en cuenta aquí también es que una amplia mayoría de estos congresistas, y sobre todo entre 73 y 75 congresistas, no entraron al Congreso con la idea de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, entonces, también es legítimo que si la población no votó por ellos para un cambio de constitución o una asamblea constituyente, es legítimo que estos congresistas en este periodo legislativo o en este sector se mantengan en su posición. Ahora, lo que ocurre aquí, finalmente, es que cuando existe una movilización a raíz de una intensa campaña desde el Poder Ejecutivo por parte de Pedro Castillo de generar desde una minoría congresal una presión, no solamente desde la minoría dentro del Congreso, sino también desde la calle, para torcer la voluntad de los otros congresistas, es obvio que eso ha generado conflicto. Hay un conflicto de dos voluntades. Una voluntad que es imponer una nueva asamblea constituyente con la idea de generar un cambio constitucional y un régimen político en el país, y la otra idea es de mantener el sistema democrático en el país y la constitución política del año 93 en lo esencial del modelo, sin estar en esto, y en esto hay discrepancias, en qué aspecto de la constitución podría modificarse. Entonces, desde el punto de vista político, es obvio que el diagnóstico de lo que ocurre en el sur del Perú es clave para las decisiones que han tomado los partidos políticos. Y a vistas de las votaciones que ha habido hasta el día de ayer, la población no sobreestima las protestas, sí señala que hay una serie de conflictos en el Perú. Sin embargo, hay la exigencia de que la presidenta Boluarte, con el uso de las herramientas constitucionales que tiene el país, restablezca progresivamente el orden y la paz en el país. Ahora, doctor Cuba, en la presente semana ya usted lo ha graficado, ¿no? Son tres proyectos que el Congreso ha desestimado, ¿no? El primero, el proyecto presentado desde la Comisión de Constitución, ¿no? Luego el segundo, el proyecto de minoría del congresista Quito, y ayer la propuesta del Ejecutivo, ¿no? ¿Cuál va a ser la salida finalmente, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea la salida que se va a presentar ya en términos reales, ¿no? Pasa por, algunos dicen, por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Otros señalan, siguiendo un poco también las propias afirmaciones de la presidenta, que ella no va a renunciar. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? ¿Y cómo podría estar reaccionando la calle? Yo creo que el principal aspecto que tiene que ver en esta salida no pasa ni por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, ni siquiera por el adelanto de elecciones, porque estamos en un proceso de convulsión en el sur y esto requiere un proceso de pacificación que toma tiempo. En segundo lugar, la propia izquierda, dentro del Congreso de la República, y ahí podemos ver los tweets, los discursos de los propios dirigentes, se han dado cuenta que es importante en estos momentos agitar mucho para poder conseguir mayores curules en las próximas elecciones presidenciales y poner la agenda de la Asamblea Constituyente en el debate central de las próximas elecciones generales. En ese sentido, entonces, ellos también se dan cuenta que el mecanismo hasta hoy ha sido infructuoso porque no habían los votos suficientes o no ha habido la suficiente presión de la calle para lograr torcer la voluntad de los congresistas, inclusive a que adelante las elecciones. Es obvio que para la izquierda estaba claro, es decir, adelanto elecciones y nos vamos a nuestra casa, es decir, el sacrificio de irse a sus casas
pasaba por una asamblea constituyente y por lo tanto aceptaban el adelanto de elecciones. Pero para el centro y para la derecha no había propuesta clara. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Y la segunda pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿el adelanto de elecciones era un fin en sí mismo o el adelanto de elecciones era un medio para lograr la pacificación? Y esa es una premisa que todos los congresistas han tenido que hacer y probablemente esa ha sido la respuesta. Si el adelanto de elecciones va a ser un medio o el costo que tenga que pagar para lograr un adelanto, una pacificación, estaba ya no hacerlo. Sin embargo, eso no estaba seguro, porque la propuesta que se vio en el debate ampliamente era que lo que estaba en debate no era solamente la pacificación, sino sobre todo implementar la Asamblea Constituyente. Y en ese sentido, si planteas que la Asamblea Constituyente era el objetivo y no la pacificación del país, entonces el sacrificio o el efecto ya no era un sacrificio, sino incluso un acto de abandono a las necesidades que tiene el país. Y en consecuencia, ellos han tenido que repensar exactamente en qué situación estaban y en estos momentos, como usted lo ha dicho, ya los proyectos sobre adelanto de elecciones y Asamblea Constituyente están archivados y por lo tanto, si es que existe la posibilidad de que se vuelvan a ver, tendrá que ser en el próximo periodo legislativo que empieza el 27 de julio del año 2023. Ahora, el otro tema que vislumbramos, y esto es de inmediato, es la poca capacidad que se ve en el gobierno de poder tener una cercanía con la población, ¿no? Hemos visto, el último jueves estuvo, si bien es cierto, en Piura, la Presidenta de la República, estuvo primero en Paita y luego en Talara, pero no hay una capacidad de respuesta de acercarse a la población en un momento tan difícil, tan dramático, ¿no? Porque gran parte de todos estos temas que están registrándose en el Perú por un alto nivel de desinformación, doctor Cuba. Hemos visto que se maneja mucha desinformación, ¿no? Y que de una u otra manera ha ido calando en estos sectores que están protestando, ¿no? O utilizan estos sectores precisamente ese tipo de discursos, ¿no? Pero no hay una capacidad de respuesta de parte del gobierno, no hay una capacidad de respuesta de parte del Ejecutivo. Ese es el otro tema que tenemos, ¿no? Sí, el otro tema es que, y esto se ha visto en los últimos días, en el momento que la presidenta Dina Boluarte presenta un proyecto de ley al Congreso y revive la idea de una reforma total de la Constitución, lo que hace simplemente es pechar el Congreso. O sea, en lugar de fortalecer el Consejo de Estado, en lugar de fortalecer la complementariedad de poderes entre poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que hace es empezar el viejo argumento de pechar al Congreso. Esto es evidente que es un error y esto sí tiene una agenda al interior del propio gobierno que todavía subsiste de gente que cree que el objetivo, el daño es que el Congreso le ha hecho al país, es el causante de todos los males y por lo tanto patear al Congreso en esta circunstancia, inclusive en esta crisis, es la mejor alternativa. Yo creo que esto ha sido un error y es evidente que ese error va a tener un costo político a su interior y los responsables de estas medidas que se tomaron, verbalizadas eso sí por la Presidenta de la República, es probable que sean apartados del seno del Poder Ejecutivo. Porque lo que se requiere en estas circunstancias es lo que usted lo ha señalado. Estamos tres cosas, ¿no? Unidad del Estado para enfrentar estos eventos que ponen en riesgo la subsistencia propia del Estado. En segundo lugar, hacer que la democracia funcione en sus niveles de gobierno, nacional, regional y local, a través de la confluencia de los poderes políticos. Y tercero, ejercer una excelente comunicación con la población en el sentido de señalar los objetivos políticos claros del gobierno en esta circunstancia, en detrimento o marginando o rechazando las posiciones violentistas que se han hecho en el país. Hay que tomar en cuenta perfectamente
que el uso de la fuerza tiene que ser exactamente medido, como lo he expresado en otra oportunidad, en que sea tan fuerte como genere disuasión, pero tan débil como para que no genere víctimas, de tal manera que no haya un proceso de victimización, que es lo que ocurre el día de hoy, que se victimizan, aunque señalan que es una respuesta brutal de la policía, brutal del ejército, que hay una forma desmedida del uso del poder político, etcétera, etcétera. Y cuando uno retiene o detiene a alguien por alguna sospecha de haber participado en actos reñidos con la democracia y con el legítimo derecho de la manifestación pública, señalan que es la criminalización de la protesta. Entonces ahí viene un aspecto esencial. No debemos pasar de lo que señalan ellos, que es la criminalización de la protesta, y aceptemos la criminalización de la policía y las fuerzas del orden. O sea, ellos rechazan la criminalización de la protesta, pero endilgan y generan la criminalización de la policía y las fuerzas del orden. Creo que esos dos aspectos hay que tener mucho cuidado, y me parece a mí que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene que recomponerse internamente, porque ahora hay una nueva realidad. Ya no es posible el acto de elecciones, ya no es posible una asamblea constituyente, y la única posibilidad que queda es o se reforma la presidente o se reestructura, o de lo contrario pues tendrá que asumir los costos políticos que esto tiene, que sería una renuncia. Renuncia que es requerida por muchos sectores porque es generar el caos para poder de nuevo regresar a la misma agenda. Por eso es que es importante que el Poder Ejecutivo tome conciencia del hecho grave que estamos atravesando y más bien se ponga a gobernar en las necesidades que tiene la población. Doctor Cuba, pero en estas circunstancias, ¿tiene capacidad de margen de, de gobierno la presidenta Boluarte? Hay la sensación que tratan de describir a algunos que generalmente están visitando sets y medios de comunicación, y señalan pues que ya está desbordada, ¿no? Y que en realidad lo que te corresponde en este momento es una sucesión, ¿no? Por el presidente, siguiendo la sucesión constitucional, que asuma el presidente del Congreso y convoca elecciones de inmediato. ¿Es este el escenario que están mirando y que es real, ¿no? y que podría darse en los próximos días? Sí, este tema que usted ha señalado tiene un procedimiento. El primer procedimiento es aislarla a la presidenta de las otras fuerzas políticas del país. O sea, hacerla como que está sola en Palacio, está en tus cuatro paredes y no toma decisiones adecuadamente porque no puede conversar con nadie. Este es un primer concepto que tiene que, por lo menos, expresarlo para que se haga realidad. Es decir, que las fuerzas políticas, los gobernadores regionales, los gobiernos locales, nadie quiere reunirse con la presidenta para obligarla a renunciar. Ese es un primer tema. Esto evidentemente se contrapone. A esto quería ir, a esto fue el error que hizo la presidenta al pechar al Congreso de la República, cuando esto se combate exactamente al revés. Es decir, convocar a reuniones con las fuerzas políticas, reunirse con los poderes del Estado, tender puentes con el poder legislativo, con el poder judicial, tender puentes con los gobernadores, gobernar con ellos. Evidentemente siempre habrá díscolos, siempre habrá gente que no participe, pero poco a poco se van a ir aislando en la medida en que no cumplen sus obligaciones en sus regiones. Este es un primer concepto. El segundo concepto que hay es que la mesa directiva del Congreso está deslegitimada. Y por lo tanto ahí sale la idea de que debe haber un nuevo cambio de mesa directiva del Congreso. Y en esa ruta ha renunciado la vicepresidenta del Congreso para obligar de alguna manera a que se recomponga la mesa directiva, con la idea de evitar de que el presidente actual del Congreso, cuyo diálogo con el Poder Ejecutivo ha sido fluido y permanente, se rompa, de tal manera que tengas una mesa directiva del Congreso opositora a la presidenta Dina Boluarte. Y el tercer aspecto que tiene pasa por
romper la cadena de mando con las fuerzas del orden. Y para eso lo que hacen es seguir la criminalización de la policía y de las fuerzas del orden, de tal manera que les hagan ver que va a haber procesos, va a haber policías presos, va a haber militares presos, etcétera, así que siguen las órdenes de la presidenta Boluarte. Una vez que cercenas esos tres aspectos, es evidente que la caída de la presidenta Boluarte será voluntaria, tendrá que renunciar, porque ahí sí, en efecto, no tiene mayor capacidad de mando. Pero por otro lado, también es importante señalar que nuestras relaciones internacionales también juegan un rol, y aquí podríamos agregar un cuarto aspecto, que es buscar la diferencia que hay entre la presidenta Dina Boluarte con la ministra de Relaciones Exteriores, o quizá con la propia Cancillería, es decir, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de tal manera que haya controversias a ese nivel que impida que el Perú pueda tener una voz coherente en el exterior. No es extraño que salgan artículos, por ejemplo, que señalen que hay contradicciones entre la presidenta de la República y la ministra Gervasi, etcétera, etcétera, exacerbando algunos temas quizás de formas o de anécdotas para generar esta controversia, de tal manera que la presidenta quede aislada completamente del concierto internacional y nacional. Esos son aspectos que llevan precisamente a formalizar y a obligar la renuncia de la presidenta de la República. Sin embargo, exactamente al revés es lo que tiene que hacer el gobierno, y por eso explicaba al inicio de esta intervención que requiere depurar algunos elementos que desde el interior apuestan por esa agenda, que desde el interior creen que hay que seguir golpeando al Congreso, que desde el interior creen que hay que seguir criminalizando el accionar de la policía y de las fuerzas del orden, que desde el interior creen que sí hay que es necesario todavía avanzar en una asamblea constituyente, a pesar que el realismo político ya lo ha negado por completo. O sea, esos son aspectos que va a tener que lidiar a la propia presidenta al interior de su propio gobierno para asegurarse la gobernabilidad hasta fin de su mandato. De lo contrario, lo que vamos a seguir es una agonía, se va a prolongar esta crisis, ya no debido a que lo que haga o no haga el Congreso, sino debido a lo que haga exclusivamente el Poder Ejecutivo. ¿Y podemos soportar esta agonía, esta situación así más que incierta? El tema es que lo que vemos, ¿qué vemos en la realidad? Que las protestas están encapsuladas en un sector del país, que es el sur, se han encapsulado más en regiones que tradicionalmente han tenido conflictos. No nos olvidemos que la zona de Puno ha tenido conflictos con muertos en la época de Toledo, en la época de Alan, en la época de Ollanta, etcétera, etcétera. O sea, son zonas que siempre tradicionalmente han sido de conflicto. La zona de Cusco también ha sido una zona que tradicionalmente ha habido conflicto, la zona de la Convención también, la zona del Espinar también. La zona de Madre de Dios hemos tenido conflictos que inclusive se lo hizo famoso al general Urresti en esa zona, cuando fue a combatir la minería ilegal, que prometió que un mes nos dejaba sin un minero ilegal, y siguen ahí. O sea, yo creo que son zonas calientes que tiene el país, y que, como lo ha expresado muy bien el ministro de Defensa, son zonas que cada una tiene su peculiaridad y cada uno tiene que ser analizada de acuerdo a su circunstancia para salir a buen recaudo. Sin embargo, aquí juega un rol importante, como lo que usted dijo. Yo creo que lo que usted señaló al comienzo es la piedra de toque de todo esto. Una adecuada comunicación con la población, conversación, diálogo con la población. Ahora también los diálogos... Pero ¿quiénes hacen ese trabajo, no? Ahí está el problema. Esos operadores políticos tienen que ser cada uno de los sectores. Y ahí viene el problema. De eso hablamos nosotros cuando decimos que tiene que haber una reacomodo y recomposición del Poder Ejecutivo, porque necesitamos operadores políticos que no solamente abandonen los viejos aliados para conversar, sino que busquen nuevos interlocutores para el diálogo. Y ahí está el problema, que a veces debido a la mirada que tienen ideológica, tienen impedimento para ver más allá de lo obvio. Pero, doctor, creo que... Pero esos operadores políticos, esa gente capacitada que se necesita, muchos de ellos ya están en una, diríamos, en una tarea distinta, ¿no? Están viviendo una especie de trabajo ya, de organización, de candidaturas electorales, mirando que en realidad de todas maneras sí o sí va a haber elecciones adelantadas. Prueba de ello, por ejemplo, que aquí tenemos en el Diario de la República
esta llamada de portada, ese Partido Morado conversa con rector de la UNI, Sagasti, Ledesma. O sea, ya un partido que es el que más ha estado activo, tratando de generar la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, o en todo caso convocar de inmediato a elecciones adelantadas y asamblea constituyente, aunque ya un poco han retirado esa propuesta, pero están activos, en este momento están generando candidaturas y las informaciones que tenemos del sur es que, por ejemplo, el rector de la UNI ya está en un periplo netamente de carácter electoral, ¿no? Y aquí en esta información que está publicando el Diario de la República confirma ese hecho. O sea, esos operadores políticos ya están, como decíamos, en, En plena campaña. en otro rumbo, ya están en campaña y obviamente no van a ponerse al servicio, En obviamente, campaña con el paraguas académico, a quien ¿no? consideran que en este momento es el obstáculo para que ya de una vez se produzca el hecho, no de la convocatoria de las elecciones y puedan estar en una mejor posición para ello. Yo creo que usted tiene razón, ¿no? Cada partido político va a leer la realidad nacional de acuerdo a sus propias necesidades y su propia expectativa. No me llama la atención que lo que ha señalado el diario La República en ese sentido sea un titular de ayer, porque ya es un titular atrasado para lo que ha ocurrido en la noche de ayer a raíz del archivo del proyecto de ley del Ejecutivo. Lo que ellos no daban por descontado es que el Congreso archive de plano el proyecto del Ejecutivo. Eso no daban ellos por descontado. Ellos pensaban que la pechada que había hecho la presidente Boluarte al Congreso iba a tener los efectos que ellos pensaban. No ha ocurrido así y en consecuencia eso ya es periódico de ayer. El día de hoy hay una nueva realidad que requiere que los propios partidos políticos vuelvan a interpretar y según eso armen sus expectativas electorales, no diré para el 2026, pero por lo menos para el momento que corresponda. Pero en estos instantes las elecciones están truncas, ya no es posible realizar nuevas elecciones, salvo, como le explicaba a usted, la renuncia de la presidenta Boluarte con los considerandos que le he dado sobre ese tema. ¿No? Y que en realidad no solamente es una doble tarea para aquellos que están impulsando denodadamente este asunto y utilizando la presión, como se llama, la presión de la calle para lograr este objetivo, ¿no? Porque no solamente la renuncia de la presidenta Boluarte, sino también la recomposición de la mesa directiva y allí está también larvariamente ya esta renuncia de una de las vicepresidentas del Congreso apunta clarísimamente a esto, a qué están jugando estos partidos políticos que no están mirando, pues, como señala el discurso, los intereses del país, los intereses de la nación, el bienestar de ese pueblo que está pidiendo su reivindicación, no, sino que están buscando cómo acomodarse mejor en este río revuelto, ¿no? Y mire usted, el Perú en esta circunstancia tiene aliados no solamente internacionales poderosos, sino también tiene en este aspecto la economía a su favor. Si bien es cierto, el Perú atraviesa una crisis política, también estamos viviendo una crisis económica, hay desabasto en muchos lugares del sur del Perú. Hoy día los medios de comunicación señalaban como los anaqueles de las principales malls del sur, los supermercados están vacíos por falta de aprovisionamiento de bienes y mercancías. Sin embargo, la economía sigue siendo una de las que menos ha sido perjudicada durante este periodo en América Latina. Y es una economía que resiste ante los embates a pesar de todos estos temas que vemos todos los días. Por eso es que es importante que tomemos en cuenta que a pesar de que te rebajan el nivel de riesgo en MODI, que es importante, a pesar de la crisis que hay, a pesar de editoriales de medios extranjeros que señalan que en el Perú hay ciertos problemas políticos, pero mire usted cómo la economía resiste y cómo es que la población, sobre todo la población informal que vive del día a día, hace los denodados esfuerzos por seguir trabajando. Creo que estas son ventajas que debería aprovechar en este caso, esta complementariedad que debe haber de los poderes políticos para sacar adelante el país. Yo sí creo realmente que los gobiernos regionales y locales tienen una gran importancia en esta circunstancia, pero pasa porque sus partidos políticos nacionales también asuman responsablemente la tarea de
pacificar el país y construir el país del futuro. Ahora, estos gobiernos regionales, doctor Cuba, están respondiendo, o sea, estos políticos de las regiones están respondiendo a sus partidos, porque de lo que se comentaba cuando hubo las elecciones para elegir a los alcaldes y a los gobernadores, se decía que aquí la configuración política del país había cambiado tremendamente porque el peso de los partidos había disminuido hacia con candidaturas que se han formado, ¿no? Y que tienen su propia lectura y que se han autonomizado de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas también están en una tremenda crisis de representación. Mire, aquí hay un tema esencial. Hay partidos responsables de esto. Por ejemplo, Somos Perú, es un partido que tiene 7 gobiernos regionales, también tiene lo propio Alianza para el Progreso, y luego son movimientos regionales. Sin embargo, estos partidos tienen que debatir, al margen de las discrepancias internas que pueden tener con cada uno de sus gobiernos regionales, y además de entender su realidad, porque una cosa es ser gobierno regional en Puno, ¿no es cierto?, o en Cusco, donde tú, si quieres oponerte, digamos, o lo que pasó en Madre de Dios, ¿no es cierto?, con un gobernador regional que además se sintonizaba muy bien con su población, acaba de ser electo, sin embargo tuvo que salir incluso con un arma de fuego a defenderse para que no lo maten o lo linchen en su casa. O sea, hay que ver también en qué medida se dan esas discrepancias de estos gobernadores regionales o en qué medida no participan en el diálogo con el gobierno central debido a las circunstancias locales. Por eso es muy importante que la colaboración que haya por parte del gobierno es asegurar la paz para que recién cuando tengamos la seguridad de que ellos expresen sus ideas libremente y puedan presentar sus planes de gobierno libremente, puedan ser escuchados. Porque en estas circunstancias hay que ser realistas. Son lugares donde han obtenido votaciones cercanas al 30%. Tienen un 70% de la población que no lo va a defender a capa de espada porque no es su gente. Entonces, son gobiernos que, a pesar de haber ganado el gobierno electo del gobierno regional, no han tenido un amplio apoyo. No son gobernadores que se han elegido con el 70% de votos. No, todos han bordado el 30%, han pasado a la Junta a la segunda Acá vuelta. tenemos un problema, pues tenemos una precariedad institucional, ¿no? Exacto, entonces hay que entender en esta circunstancia a los gobiernos regionales cuando dialogan. ¿Qué te haces en Madre de Dios? Imagínense ustedes que el gobernador regional de Madre de Dios dialogue con el gobierno nacional. Van y lo linchan, pues. Entonces, esos son temas que hay que evaluar, hay que mirar. ¿Por qué? Porque lo que se ha perdido aquí es el respeto a la institucionalidad democrática y a los medios conforme se van creando el poder en cada uno de nuestros distritos y regiones y a nivel nacional. Ahora, si tienes una enorme corriente de opinión que cree que porque hay un poder de la calle puedes tumbarte un congreso, puedes tumbarte un presidente de la república, imagine usted el imaginario colectivo que se genera con un alcalde. Ellos van a tener el derecho de decir, vamos mil ciudadanos y votamos al alcalde, o vamos y tumbamos al gobernador regional. Entonces, esos temas de falta de institucionalidad son los que pueden poner en riesgo la democracia en el país. Ahora, eso es una mirada del escenario interno, el escenario nacional. Y el escenario internacional también llama poderosamente la atención, ya que hablamos hace un momento, por ejemplo, de los operadores políticos. Los operadores políticos natos para defender al país en el exterior son nuestros embajadores, ¿no? Son nuestras embajadas. ¿Por qué le están dejando prácticamente, vemos que en una indefensión al gobierno del Perú? Y vemos la soledad de la ministra de la soledad de la gente, vemos a la canciller tratando de batallar en estos temas, obviamente con sus márgenes de equivocaciones, o en todo caso a veces mensajes no muy claros que es aprovechado por quienes están en el interés de presentar una realidad totalmente distinta a lo que se está viviendo en el país. Entonces, pero nuestras embajadas, nuestros embajadores, nuestros representantes, ¿qué están haciendo y por qué no están trabajando a la medida de la situación que se requiere? Mire, aquí hay varios aspectos. Uno de ellos, como parte de toda la reestructuración del Poder Ejecutivo, que señalaba antes, tiene que ver también en lo que es la reestructuración de la Cancillería, y en este caso son sus embajadas. Ahí tiene que haber una reestructuración. Los embajadores, algunos de ellos, bueno, no sé si la mayoría, pero si algunos de ellos no cumplen su misión que deben hacer para explicar, por lo menos, la realidad nacional o dar la mirada que tiene el gobierno, que tiene la fuerza, la clase política del país en el extranjero. Ese es un tema esencial que tiene que hacer el gobierno del presidente Boluarte.
Pero además hay otro tema. Necesitamos generar grupos de políticos peruanos de diversos partidos políticos que puedan viajar a los países extranjeros, que puedan hacer conferencias de prensa en países amigos, en países que eran amigos y que ahora están distantes, para explicarle a los políticos de esos países, a los congresos de esos países, explicarles también lo que ocurre en el país. Es obvio, por ejemplo, que es importante que el Senado chileno puede escuchar al presidente del Congreso del Perú, el Senado argentino puede escuchar al presidente del Congreso del Perú o a los congresistas de una delegación de congresistas del Perú para que expliquen qué es lo que está pasando en el país. O también es importante que personalidades de la sociedad civil, empresarios, gremios, etcétera, puedan viajar y explicar la situación que ocurre en el país, dar conferencias de prensa, etcétera, para que la población en el extranjero tenga la otra visión que hoy día no se tiene. Y además es necesario no salir reactivamente al tema, es decir, bueno, hoy día un embajador hizo una declaración inapropiada, lo ceso, como que es una represión a una actitud que no se tiene, porque el Ejecutivo necesita tener una acción proactiva al exterior. Necesitamos, por un lado, seguir promoviendo nuestra economía en el exterior para que sea una fuente de inversiones de otros países. Necesitamos de alguna manera señalar que este es un paso de crisis, pero hay que reactivar el turismo en el largo plazo. Necesitamos restablecer o justificar a nuestros agroexportadores que no han podido cumplir con sus obligaciones en el exterior. Eso tiene que hacer el gobierno, garantizar que eso se va a cumplir en el futuro, de alguna manera. También necesitamos ver que nuestros recursos de exportadores, mineros y otros tengan la explicación correspondiente en el exterior por la crisis que atraviesa. Todo el mundo está interesado en saber qué es lo que ocurre en el Perú en realidad. Y es evidente que eso debe ser plasmado, por lo menos en un documento de unas 50 páginas o 100 páginas, no sé, con pautas concretas para cada sector, de tal manera que haya una coherencia de gobierno que permita salir de esta crisis de una forma consensuada, con acuerdos políticos consistentes hacia el futuro. Sin embargo, si eso no tiene esa mirada estratégica, esa visión de Estado, de todo el Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, no se logra construir en consensos, es obvio que el Perú va a seguir en esta crisis en un largo periodo. Por eso es que es preocupante que desde el Poder Legislativo se pretenda socavar de alguna manera la estabilidad del Congreso, se pretenda socavar lo que hemos conversado antes, que es como agenda que se tiene para socavar el orden y obligar a la presidenta Dina Boluarte que renuncie. Muy bien, doctor Heber Cuba, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación cada sábado con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable.